ahora sí ya tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenos días, encantado, gracias. Vamos a darle un par de vueltas, cerramos casi el ejercicio, y tenemos tantas cosas pendientes. Yo cuando me pongo a pensar en los temas que en materia de ciber y tema jurídico vamos a tratar el año que viene, nos quedan tantas cuestiones pendientes, pero quiero empezar por una que la tenemos encima, y son las próximas elecciones. La verdad es que parece mentira, no es ciber del todo lo que voy a contar, pero tiene sus implicaciones en materia de protección de datos, etcétera, lo relacionado con precisamente el voto, este voto tan discutido en estos momentos a distancia. ¿Qué te parece? Bueno, recordemos que los procesos electorales es una cuestión fundamental dentro de la estrategia de ciberseguridad nacional. O sea, los procesos electorales además es materia prioritaria dentro de los intereses de la Unión Europea, y efectivamente cualquier irregularidad, cualquier falta de integridad de la cadena de custodia de los votos es una materia de ciberseguridad, ¿verdad? Por eso es tan importante. Y bueno, a mí me ha tocado auditar algunos procesos, sobre todo en el 28M, y bueno, los resultados no son nada alentadores. Por tanto, bueno, esperamos que realmente las autoridades sí que se pongan las pilas en esta importantísima cuestión, ¿no? Digamos que de alguna forma todo el proceso pasa por el filtro, digamos, del aparato también de la justicia, en esas juntas provinciales, nacional, etcétera, etcétera, y lo que estamos viendo es que últimamente mucha gente pone una lupa sobre ese periodo, ese proceso tan peculiar y que merece tanto respeto y tanto tutela de derechos, ¿no? Bueno, porque siempre pasa lo mismo. Parecería que la ciudadanía y los profesionales maduramos antes que las instituciones, ¿no? Siempre. Es fácil. Sí. Entonces nosotros, claro, estamos muy maduros en esta cuestión, en el sentido de decir, oiga, por favor, vigilen todas las fases, la integridad del proceso. Es muy importante que nadie tenga ninguna sombra de sospecha sobre la integridad del proceso electoral, y para eso hay que dar garantías. No es posible que se hagan las cosas como se están haciendo, que no se estén custodiando, por ejemplo, los votos ahora por correo que tú mencionabas, que están en una nave, que no tienen ni siquiera vigilancia, que hay un guardia de seguridad nada más, y se ve desde fuera pues apilados todos esos votos. Digo, por favor, realmente hay que tomárselo en serio, porque es verdad que los profesionales estamos madurando y estamos intentando realmente poner el foco en esta cuestión, ¿no? Gabriel, eres un ejemplo de un ciudadano que está precisamente interesado y porque las cosas se hagan bien, Pero fíjate, el otro día hablábamos fuera del micrófono, bueno, también a través del micrófono, cuando creo que hablábamos precisamente del proceso del voto por correo, ¿no? Uh-huh. Parece mentira. A mí me sorprende, echando un vistazo de cerca, que no esté tan, digamos, mejor protocolizado que lo está el procedimiento. De hecho, yo la verdad es que pienso que más de uno, que es muy fácil que cometa errores y que por lo tanto quede nulo el procedimiento, ¿no? Me acordaba, por ejemplo, de dos cosas, si quieres ponemos sobre la mesa. Que el último de los sobres, donde saben que esto consiste, hacemos un paréntesis, en que le llega a casa a uno, a los que les esté llegando, justo a última hora, y a ver si a todo el mundo que lo ha solicitado le llega. Digo, esto consiste en que le llega a casa un gran sobre, con instrucciones, con las papeletas para votar en el caso del Congreso, de los diputados y también del Senado, en el caso y con las instrucciones, no quiero perder de vista, por supuesto, y un certificado donde se dice exactamente dónde tiene que ir dirigido y por qué alguien que está en el censo electoral. Bien, el proceso consiste en que escogemos la papeleta del Congreso de los Diputados, una papeleta blanca, la metemos en el sobre blanco, lo metemos a su vez en el sobre blanco que es el definitivo, que llegaremos a correo, y luego vamos al voto del Senado. En el voto del Senado tenemos una especie de un folio de color salmón, como también lo es el sobre, y en ese tenemos que poner unas cruces. Tenemos que seleccionar unas cruces. El problema está en que mucha gente se pregunta, ¿podemos elegir indistintamente de cada uno de los partidos? Segunda pregunta, ¿podemos elegir sin seguir estrictamente el orden en el que las circunscripciones que tienen, por ejemplo, 3 posibilidades, nos saltemos por lo tanto al primero de ellos, etcétera, etcétera?
Eso no queda aclarado. Por lo tanto, son cuestiones que pueden llevar a varias cosas. Es decir, en primer lugar, a confusiones. Es decir, ya adelantamos que sí, que uno puede elegir, puede poner una cruz donde le dé la gana, siempre y cuando ponga el número de cruces que tenga que poner en cada una de las circunscripciones. Y en segundo lugar, que sí, en efecto puede saltarse, porque estamos hablando de votaciones nominales. Estamos votando no como en el Congreso a una lista, estamos votando a quien queramos dentro de las posibilidades de la elección, ¿no? Claro. Pero fíjate, hay otro tema, yo creo que importante, y es todo lo relacionado con, por ejemplo, el remite. Es decir, curiosamente las instrucciones dicen que tenemos que rellenar nuestro remite en el último de los sobres, que es el que al final llevaremos, a correos, ¿vale? Lo que pasa es que esa remisión tenemos que rellenarla a mano. La pregunta que se hacen algunos es, ¿queda invalidado el voto precisamente porque no pongamos nuestro remite? Y la pregunta que te hago a ti directamente es ya de otro tipo, base de datos. Es decir, ¿qué pasa con la información que puede ver cualquiera en la que se ve que votamos nosotros, dónde estamos, etcétera, etcétera? Parece que está poco apurado, poco depurado, diríamos, ese procedimiento, ¿no, Gabriel? Bueno, profundizando en lo que estás comentando, imagínate si no se entiende nuestra letra o algo, o el funcionario, sí, o te equivocas, pones un domicilio distinto. Sí, efectivamente, no se entiende. O sea, no puede ser esto de buscarse la vida, o sea, búscate la vida. Abierto todo eso. Búscate la vida, ¿no? Sí. Esto no es posible, porque España es un país serio, es un país además que está liderando en materia de ciberseguridad, es un país que en Hispanoamérica, yo soy hispanoamericano, y en Hispanoamérica todo el mundo quiere a España y tenemos a España como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo a seguir, y es lo que las autoridades no terminan de entender, que España realmente está en el ojo en muchas cuestiones y está liderando efectivamente a nivel de seguridad y a nivel de procesos garantistas, está liderando muchos de los protocolos y demás. Por tanto, esto de que búscate la vida no es asumible en un proceso electoral que realmente está cada vez más puesta en duda por todas estas materias que estás comentando, por el hecho además escandaloso en el que realmente a muchísimos miles y miles de españoles no le ha llegado la documentación para que pueda votar, el hecho además que el director adjunto de operaciones de correos haya dicho que todas las oficinas de España van a estar abiertas y luego hemos visto que únicamente la de Madrid y Barcelona, por tanto se ha aplicado una discriminación por razón de domicilio absolutamente injustificada. ¿Por qué el que está en La Coruña, en Soria o en Alicante, bueno, Alicante sí, porque las zonas turísticas también han estado abiertas, pero ¿por qué esto sí y lo demás no? ¿No? O sea, mala planificación, diría yo. No hay que pensar en teorías conspiradoras, ni mucho menos, pero cuanto menos hay que pensar en mala planificación. La improvisación, esto no se puede improvisar. Y una mala gestión justo en un momento clave, ¿no? Y para esto no da garantía. La improvisación no da garantía. Además, como digo, se aplican discriminaciones de manera completamente injustificada, y muchos además en los medios de comunicación aquí sí que también tienen mucha culpa, han titulado, y lo tengo yo en captura pantalla, todas las oficinas de correo estarán abiertas en toda España durante todo el fin de semana. Sí, y acabo de leer, me lo has pasado tú, unas declaraciones del alcalde, creo que de Boadilla aquí en Madrid, precisamente donde decía que eso no ha ocurrido. Será un testimonio más, seguramente habrá muchos más. Evidentemente eso cómo se corrige. Yo me imagino que si todo se desarrolla bien, que no tiene por qué desarrollarse de otra forma, aún así habrá algunas impugnaciones, y cuanto menos para las siguientes, que esperemos que sea dentro de 4 años, y no pasado mañana, se puedan, digamos, ser conscientes de este tipo de situaciones. Yo creo que esta semana se van a tener que solventar estas cuestiones, porque lo preocupante, yo tengo directamente varios testimonios, es que españoles que han querido votar, que han manifestado su deseo de votar por correo, no lo han podido hacer. Y esto es realmente grave, porque tampoco lo pueden hacer ahora presencial. Los datos que tengo yo son del pasado viernes, 2.600.000 peticiones, solicitudes de votos por correo. Es una barbaridad, creo que es el doble de las habituales, por la, no vamos a decir si irresponsable o irresponsable, entra dentro de los límites legales, convocatoria en estas fechas. Y en esos momentos, 1.885.000, algo más, sobres entregados. Es decir, realmente quedan por entregar, pues por encima de los 730.000 sobres, con fecha, digo, el pasado viernes, lo cual es una barbaridad, ¿no? Muchísimo. Además, te digo, ayer era el último día y a mí me consta, yo tengo testimonios directos de gente que no ha podido votar porque no le ha llegado
ese sobre. Lo han pedido el primer día, que fue el 30 de junio, todavía no les había llegado y mucha gente que se ha tenido que ir de vacaciones tenía ya el billete para hoy o para el fin de semana y se ha tenido que ir sin votar. Esto es realmente preocupante. Déjame que cambiemos de tema. Inteligencia artificial, eso que ha invadido, parece que nos ha invadido el último ejercicio, más que nos va a invadir. En la casa demostramos un montón de preocupación, con tu ayuda también por estos temas y por mi parte, por el respeto, por supuesto, también de nuestros derechos y libertades, esos algoritmos que pueden con relativa facilidad, si no son transparentes, si no respetan determinadas reglas, pues conculcar derechos de los ciudadanos. Hay una noticia relativamente reciente, de los otros días, donde el Tribunal Supremo rechazaba precisamente la petición de suspensión cautelar de la elección de A Coruña como sede de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Parece que por lo menos el Estado se pone en marcha. ¿Qué te parece? Bueno, realmente España hay que felicitarse porque está liderando también con respecto a esa supervisión de la inteligencia artificial, lo está liderando. El año pasado, recordemos que lo he mencionado varias veces, tenemos esa ley integral de vigilancia. El artículo 23 precisamente prohíbe la utilización de la inteligencia artificial cuando hay sesgos o hay una tendenciosidad con respecto a determinadas materias. Y bueno, la Unión Europea también le hemos hablado muchas veces con esta ley de supervisión y de buena gobernanza en la inteligencia artificial. Nos va a llegar esa regulación para el año 2025-2026, nos va a llegar tardísimo. Sí. O sea, y estamos ya sufriendo algunos perjuicios con respecto, por ejemplo, a la brecha de seguridad que sufrió OpenAI y esa brecha de datos de los usuarios de ChatGPT, que en número superior a los 300.000 se ha visto descubiertas toda su identidad y todos sus datos, ¿no? ¿Cuál dirías tú que son los retos que tenemos para el próximo ejercicio y posteriores? Porque aquí parece que, déjame que lo diga así y haga una crítica, es constructiva, pero un poquito pícara, que todo en materia de ciberseguridad se rescindía a los temas de bases de datos, de protección de la intimidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, la inteligencia artificial abre unas posibilidades inmensas, ¿no? Muchísimas, sí. Sí, por eso hay que acelerar los plazos. Ojalá que nos llegue antes de 2025 o 2026, incluso nos decían, necesitamos muchísimo antes para proteger a también esos colectivos vulnerables, porque hemos visto y hemos comentado ya muchas veces que realmente la inteligencia artificial tiene un marcadísimo sesgo y cada vez se va radicalizando más, ¿no? Y está teniendo mucha influencia en procesos muy delicados con respecto al tema de la salud de las personas, la autonomía en la conducción, el tema de los aviones, el diagnóstico, en fin, que hay bastantes procesos muy delicados en los cuales tenemos que asegurarnos que la inteligencia sea plenamente garantista. Con respecto a los retos que comentabas, bueno, profundizar en el eIDAS 2.0. El eIDAS es esa famosa, la identificación digital que del año 2016 seguimos con esa misma regulación. A partir del año pasado, la Unión Europea ha intentado entrar en el debate de esta cuestión y presumiblemente tendremos este mismo año una profundización no exenta de polémica, Arcadio, porque date cuenta que el eIDAS consiste en una identificación integral de los ciudadanos, que estén ahí nuestros datos financieros, datos de pasaporte, datos de identificación fiscal y también nuestros datos biométricos y datos clínicos. Claro, esto último es lo que ha traído mucha polémica porque dicen, ¿por qué yo tengo que pagar al banco y tienen que saber mis antecedentes clínicos, ¿no? Sí. Entonces, profundizar en esa minimización de datos es uno de los grandes retos que tenemos este año. También el PSD3, que es la otra norma de interrelación y de operación con las entidades bancarias y financieras, que también es un gran reto para intentar cortar es el phishing, ese engaño, esa manera en la que nos engañan a través de enlaces maliciosos para que visitemos una página que no es la real. La PSD3, esa nueva norma de interrelación con la entidad bancaria, va a traer realmente una mejora en esa cuestión. Sin embargo, estará lógicamente vinculada al eIDAS 2.0, con lo cual, si no tenemos un buen eIDAS, no vamos a tener una PSD3 también adecuada, ¿no? ¿Qué va a pasar con los malos? Van a seguir atacando, ¿no? Leo noticia de precisamente del Consejo General del Poder Judicial. El juez de la Audiencia Nacional acuerda prisión incondicional para ese tercer detenido por el ciberataque al punto neutro judicial. Es inevitable, ¿no?
que los malos estén encima también de nuestro aparato de la justicia, pero es inevitable también que nos pongamos, digamos, más a salvaguarda, ¿no? Por no hablar del tema de Pegasus. Claro, y además me encanta el camino que ha tomado la Audiencia Nacional en este aspecto. Este tercer detenido no ha directamente intervenido en el hackeo del punto neutro judicial, sino que ha comprado esos datos. Ahora que se están persiguiendo a los que han comprado. Ser eficaz, en muy bien, sí. Esto me parece muy bien, porque la compra de esos datos ilegales es precisamente por lo que nos vienen pues todos los ataques de phishing y demás, ¿no? Así que yo creo que sí que es acertada esa instrucción, lo está haciendo muy bien, digamos, y está realmente remediando este grave problema, ¿no? Que esto es lo que tiene que tener la jurisdicción, lo que tiene que hacer es no solamente penalizar, sino remediar e intentar que... Lo que pasa es que no es suficiente reparar, ¿no te parece? Eso, no es suficiente reparar, hay que poner medios, es decir, está viejita y un poco abandonada en ese sentido bastante. Claro. La justicia. Fíjate, leo textualmente la reseña, ¿no? Del Consejo. Dice, conseguían conocer las contraseñas, las claves secretas de acceso a los usuarios, a sus cuentas corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es una forma, digamos, no sé, súper eficaz, digamos, de hacerse con todo ese tipo de información. Sí, además comprar esos datos también, recordemos que es adquirir unos datos de manera completamente legal. Por eso muchas veces, a mí muchas empresas me preguntan, oye, esta base de datos, que quiero hacer un mailing, digo, no, por favor, no hagas eso, porque realmente son bases de datos ilegales, de las que te bajas de la Deep Web y Dark Web y demás, y no es legal la utilización de esos datos. Además, lamentablemente estamos alentando y fomentando ese comercio ilegal de nuestros datos. Es decir, esta es la cuestión, que tenemos que terminar definitivamente lamentablemente con la ciberdelincuencia, que recordemos, Arcadio, es la principal actividad delictiva del mundo. Sí. Las cifras de la ciberdelincuencia superan la del narcotráfico, superan la de la explotación de las personas. Da más miedo, aunque sea un miedo distinto, digamos, caer en las redes de este tipo de delincuente, que no, digamos, cruzarnos con alguien, digamos, maleante, dejémoslo así, en la calle, ¿no? Evidentemente. Sí, tenemos... Y somos más susceptibles de esto que no eso. Exacto. Porque en la calle podemos, entre comillas, evitar determinadas situaciones. Aquí yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Es decir, seguramente... Sí, lo ha dicho la policía muchas veces, que somos más susceptibles a sufrir una estafa por internet o por las redes sociales que ser atracados en la calle. Y luego el otro reto, me gustaría introducir, a Arcadio, discúlpame, ya que estamos hablando de este tema, es precisamente en prepararnos para la negociación con los ciberdelincuentes, que esto se está haciendo rematadamente mal. El ransomware, lamentablemente, va a seguir siendo el principal vector de ataque de las grandes empresas y las grandes entidades. Traduce que la gente no se entera. El ransomware, recordemos, es ese ataque por el cual nos encriptan, nos cifran todos nuestros datos e inutilizan toda nuestra base de datos y nuestra infraestructura hasta que paguemos ese rescate, ¿no? Siempre nosotros decimos no pagar nunca ese rescate, porque la verdad que las cifras de éxito son realmente bajas. Las empresas que pagan ese rescate están entre un 4 y un 10% nada más de éxito luego de que pagan, ¿no? O sea, realmente... Además pagas y continúa el chantaje. Efectivamente, siempre tiene la empresa que paga, luego es más susceptible a un segundo ataque. Una nueva extorsión, a un nuevo ataque, a una porque los delincuentes dicen, estos pagan, pues vamos a volver a atacarles, ¿no? O sea que incluso que con una cantidad de tiempo indecente, 2 o 3 semanas, o sea que como que se recuperan y otra vez. ¿Cuál es el problema, Arcadio? Que yo he accedido a todas esas negociaciones, a todos esos chats que se realizan las empresas con los ciberdelincuentes. Y muchas veces las empresas lo hacen rematadamente mal. Es decir, que ponen ahí a un informático que habla que chatea, por ejemplo, con el delincuente, oye, ¿cómo has entrado? Y digo, ahora lo mismo es lo que menos importa, lo que más importa es, ¿no? O sea que... Un tratamiento poco profesional, efectivamente. O luego ponen al jefe, ¿no? Y el jefe no tiene ni idea, oye, ¿qué son las criptomonedas? O sea, y al final seguramente lo reduzca a un tema económico, es decir, mira, paga y que se calle, pero claro, no se calla, no es el funcionamiento, no está en la mente del delincuente. Hay que estar preparado para eso, hay que estar preparado para tener una inteligencia emocional. Recurrir a la justicia, recurrir a la fuerza y al cuerpo de seguridad del Estado. Y ver que se puede, y los límites éticos también de esa negociación. Hay que ser un experto en negociación, de la misma manera que tenemos en la policía expertos en negociación a nivel de secuestros, con rehenes
aplicaciones y demás, pues también en esta materia hay que especializarse, porque realmente yo los chats y todo este material que tengo acceso realmente se está haciendo rematadamente mal. Déjame que te cuente, el tiempo se nos va acabando, pero me preocupa la diferencia de trato, siempre ha sido, pero cada vez más, entre Europa y los Estados Unidos, precisamente con relación a las redes sociales. Ya tenemos ejemplos de redes que nacen solo para los Estados Unidos. Luego está el tema también del tratamiento de algunas fórmulas tiktokianas y demás. Parece que se crean mundos diferentes, cuando en realidad, cuando subes ahí arriba, déjame que lo diga así, solo hay un mundo, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, este es otro de los grandes retos, de 2023. Recordemos Threads, que es el Twitter de Instagram, que le han llamado coloquialmente así. A eso nos referíamos. No está en funcionamiento todavía en Europa precisamente porque no funciona, no es acorde a la ley de protección de datos. Bueno, yo tengo cuenta porque es posible sí que se pueda abrir una cuenta y demás, pero a otra, no sé qué, sí, pero realmente no. Este es el otro gran reto, Arcadio. Realmente las tecnológicas tienen que ser respetuosas a nuestros datos. También a nivel europeo tienen que cuidar nuestros datos, tienen que realmente creerse esto que ponen sobre el papel de manera tan pomposa. Que sea eficaz también. Sí, efectivamente, que se cumpla, porque desde luego las declaraciones del pasado de von der Leyen a Joe Biden diciendo que se podía llevar los datos de los europeos realmente no fue afortunada, ¿no? Merecen unas palabras el final que yo creo que no va a ser el final, ni mucho menos, del caso Pegasus en España. Es decir, la Audiencia Nacional se ha manifestado incapaz para obtener más información en este caso. Déjenme que lo diga así, esto es de mi cosecha, lo asumo, con la excusa de que un tercer Estado, Israel, no entra al trapo y no facilita. Eso parece un poco, ¿no? Bueno, ahora la gran pregunta que tenemos nosotros es, hay una lista de países no cooperantes con la jurisdicción española. La pregunta es, ¿Israel se va a incorporar la incluirán? Yo creo que no. Pero bueno, en realidad, esto de Pegasus fue una muy mala idea, una muy mala aventura que lamentablemente están implicadas las más altas instituciones españolas. Esperemos que sirva para que nunca más se utilice este tipo de software de parte institucional, porque es completamente ilegal su utilización, y su anuencia o su aval por parte del Tribunal Supremo también ha sido desafortunada porque excede por completo lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal. Por si alguien no lo sabe, estamos hablando de acceder a información de nuestros teléfonos, etcétera, nuestras conversaciones, etcétera, para lo que sí que existe un método judicial, es decir, judicial, con garantías, etcétera. Y de forma excepcional, sí, para determinadas circunstancias, a través de un formato que existe vía Tribunal Supremo para determinadas situaciones de seguridad del Estado, que parece que en este caso no ha funcionado, ¿no? Bueno, yo creo, repito, que es un tema que va a perseguir más adelante a quienes han estado implicados hasta ahora, y en el que hay muchos interrogantes. Me imagino que, aunque se haya archivado, yo creo que provisionalmente la causa, ya veremos si en el futuro la cosa varía, ¿no te parece? Bueno, la Unión Europea también en este caso ha instado a España a investigar y, bueno... De hecho, da pistas. Sí, efectivamente. Da pista de por qué países, si bajamos un poquito, nos encontramos al país que puede estar detrás de... Sí, estuvo la Comisión Europea aquí, en la Comisión PEGA, en marzo, y bueno, ha recomendado, pero claro, es cierto que también que si no hay colaboración, si no sabemos realmente, si los jueces no tienen acceso a las pruebas originales y si Israel se niega a entregarlas, evidentemente no pueden seguir investigando, eso está claro, ¿no? Bueno, tenemos un próximo ejercicio interesante, con muchos retos. Pensemos que, y animamos, que más de uno de los que están por la línea que tú estás cultivando y promocionando, precisamente de lo informático, de lo ciber, etcétera, etcétera, se apunten a tratar con rigor jurídico este tipo de cuestiones, que se ocupen de esos algoritmos que más tanto miedo nos dan en materia de inteligencia artificial, y vamos a ver cómo sigue la temporada, ¿no te parece? Sí, aunque la verdad nos duela muchísimo cuando vemos esos procesos electorales, por ejemplo, que no están garantizados, pues por lo menos que nos duele, pero por lo menos lo solucionemos, ¿no? Yo creo que sí. Gabriel Araujo, gracias. Nos vemos la próxima temporada. A todos ustedes nos despedimos hasta el próximo mes de septiembre y les deseamos la mejor de las vacaciones.